Hola, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Carla López. A continuación, haré un breve video sobre el caso Lagos del Campo versus Perú. Bien, a continuación, daré una opinión fundamentada sobre si fue adecuada o no la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Lagos del Campo versus Perú es un precedente importante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, la Corte declaró que el Estado peruano violó los derechos humanos de Alfredo Lagos del Campo, un trabajador que fue despedido de su empleo después de denunciar irregularidades en la empresa para la que trabajaba. La Corte consideró que el despido de Lagos del Campo fue una violación a su derecho a la libertad de expresión, ya que sus declaraciones fueron realizadas en el marco de función como representante de los trabajadores. Además, la Corte encontró que el Estado peruano no protegió adecuadamente el derecho de Lagos del Campo a la estabilidad laboral y no garantizó su acceso a la justicia. Este caso es muy importante porque establece que los trabajadores tienen derecho a expresarse libremente y a denunciar irregularidades en sus lugares de trabajo, sin temor a represalias. También destaca la importancia de la protección de los derechos laborales y la necesidad de que estos se garanticen el acceso a la justicia para los trabajadores que han sido despedidos injustamente. En resumen, en este caso de Lagos del Campo versus Perú, es un precedente importante que protege los derechos humanos como los trabajadores y establece la responsabilidad de los estados a la garantía de estos derechos. Bien, en breve daré una explicación de los derechos laborales violentados. El caso de Lagos del Campo versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que el Estado peruano violó varios derechos laborales de Alfredo Lagos del Campo, incluyendo derecho a la libertad de expresión, derecho a la estabilidad laboral, derecho a la protección contra el despido arbitrario, derecho de acceso a la justicia, derecho a la igualdad y no discriminación. En el caso de Lagos del Campo versus Perú, establece que los trabajadores tienen derecho a expresarse libremente a la estabilidad laboral, a la protección contra el despido arbitrario, al acceso a la justicia y a la igualdad y no discriminación en el lugar de trabajo. Bien, uno de los principios rectores del derecho del trabajo en México que fueron violentados. Aunque el caso de Lagos del Campo versus Perú se refiere a un caso específico en Perú, puedo explicar que los principios rectores del derecho del trabajo en México podrían haber sido violentados en un caso similar. Bien, el principio de protección al trabajador, que está en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el trabajador es parte débil de la relación laboral y por lo tanto debe ser protegido por la ley. Principio de igualdad y no discriminación. Artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a la igualdad y no discriminación en el lugar del trabajo. Principio de estabilidad laboral. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral y no pueden ser despedidos sin justa causa. Principio de libertad de expresión. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los trabajadores tienen derecho a la libertad de expresión y no pueden ser despedidos por expresar sus opiniones. Principio de acceso a la justicia. En el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los trabajadores tienen derecho a acceder a la justicia y a ser escuchados por un proceso justo e imparcial. Es importante destacar que estos principios son fundamentales en el derecho del trabajo en México y su violación puede tener grandes consecuencias para los trabajadores y las empresas. Bien, hablaremos detalladamente de qué habría sucedido si el trabajador fuese mexicano. Bien, si el trabajador Alfredo Lagos del Campo fuera mexicano, en el caso de Lagos del Campo versus Perú, es probable que el caso hubiera tenido un desarrollo diferente.
Aquí presento algunas posibles implicaciones. Aplicación de la legislación laboral mexicana. Si el trabajador fuera mexicano, la legislación laboral mexicana hubiera sido aplicable en lugar de la legislación peruana. Esto podría haber cambiado la interpretación de los derechos laborales y las obligaciones del empleador. Protección de los derechos laborales. La legislación laboral mexicana es conocida por ser más protectora de los derechos laborales que la legislación peruana. Es posible que el trabajador mexicano hubiese tenido más derecho y protección en lugar del trabajo. Jurisdicción y competencia. Si el trabajador fuese mexicano, es posible que el caso hubiera sido llevado ante los tribunales mexicanos en lugar de los tribunales peruanos. Esto podría haber cambiado la jurisdicción y la competencia para resolver el caso. También la aplicación de tratados internacionales. México es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Es posible que el trabajador mexicano hubiese podido invocar estos tratados para proteger sus derechos laborales. Posibles sanciones para el empleador. Si el trabajador fuese mexicano, es posible que el empleador hubiera enfrentado sanciones más severas por violar los derechos laborales del trabajador. Esto hubiese favorecido incluido multas, indemnizaciones y otras medidas correctivas. Si el trabajador Alfredo Lagos del Campo hubiese sido mexicano, el caso hubiera tenido desarrollo diferente, como posibles ampliaciones en la legislación laboral aplicables, la protección de los derechos laborales, la jurisdicción y la competencia, y la aplicación de tratados internacionales y las posibles sanciones para el empleador. Indiquemos que tuviese la protección de alguna ley o no tuviese alguna protección. Si el trabajador Alfredo Lagos del Campo hubiese sido mexicano, existen varias leyes y normas que lo hubieran protegido en el caso de la violación de sus derechos laborales, como las que se presentaron en el caso del Campos del Perú. La Ley Federal del Trabajo, con las siglas LFT. La LFT es la principal norma que regula las relaciones laborales en México. En su artículo 47 se establece que los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral y no pueden ser despedidos sin justa causa. La ley que protege la protección de los derechos de los trabajadores al empleo, con las siglas LPTDE. Esta ley establece medidas que protegen a los trabajadores contra el despido injustificado y la discriminación laboral. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, con las siglas RFSST. Este reglamento establece normas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las siglas CPEUM. La CPUM establece en su artículo 5 que los trabajadores tienen derecho a la libertad de expresión y a la protección contra el despido injustificado. Tratados internacionales. México es parte de varios tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen normas para proteger los derechos laborales y humanos. Algunas de las disposiciones específicas que podrían haber protegido al trabajador mexicano en el caso de Lagos del Campo versus Perú serían el artículo 47 de la LFT, que establece que los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral y no pueden ser despedidos sin justa causa. Artículo 5 de la CPEUM, que establece que los trabajadores tienen derecho a la libertad de expresión y a la protección contra el despido injustificado. El artículo 1 de la LPTDE, que establece que los trabajadores tienen derecho a la protección contra el despido injustificado y discriminación laboral. También integran algunos convenios internacionales ratificados por México con la OIT que protege a los trabajadores si estuvieran en el caso del trabajador en el Lagos del Campo. México ha ratificado varios convenios internacionales con la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, para proteger a los trabajadores. Estos son algunos de los convenios. El convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación. Número 87. Establece que los trabajadores para formar sindicatos y negociar colectivamente. Convenio relativo a la aplicación de los principios de los derechos de sindicación y negociación colectiva número 98. Protege el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y a la protección contra la discriminación. Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio. Número 29. Prohíbe el trabajo forzoso y obligatorio. Convenio sobre la edad mínima de admisión en empleo. Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Convenio relativo de la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Convenio relativo de discriminación de materia de empleo y ocupación. En total, México ha ratificado 78 convenios adoptados por la OIT, de los cuales 67 están en vigor. Estos convenios proporcionan una base sólida para la protección de los derechos laborales en México. Bien, de acuerdo al caso de Lagos del Campo versus Perú, se refiere a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las siglas CIDH, que declaró que el Estado peruano violó los derechos humanos de Alfredo Lagos del Campo, un trabajador que fue despedido de su empleo después de denunciar irregularidades en la empresa para la cual trabajaba. Se presentan algunos fundamentos legales que podrían haber utilizado para sostener el caso. Convención Americana sobre los Derechos Humanos, con las siglas CADHA. El artículo 5 de la CADH establece que las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad personal. El despido de Lagos del Campo podría haber sido considerado una violación a este derecho. Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Artículo 3. De este convenio se establece que los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos o negociar colectivamente. El despido de Lagos del Campo podría haber sido considerado una violación a este derecho. Convenio 98 de la OIT sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, Ley Productiva y Competitividad Laboral, número 2815 de la Ley Peruana, establece que los trabajadores tienen derecho a la estabilidad laboral y a la protección contra el despido injustificado. El despido de Lagos del Campo habría sido considerado una violación de este derecho. Código Procesal Constitucional, Ley número 2837 de este Código Peruano, establece que los trabajadores tienen derecho a la tutela judicial efectiva y a la protección contra la violación de sus derechos fundamentales. El despido de Lagos del Campo podría haber sido considerado una violación a sus derechos. La CIDH consideró que el Estado peruano violó los derechos humanos de Lagos del Campo al despedirlo de su empleo sin justa causa y sin respetar su derecho a la libertad de expresión y a la protección contra la discriminación. La Corte ordenó al Estado peruano que pagara una indemnización a Lagos del Campo y que adoptara medidas para garantizar la protección de los derechos laborales en el futuro.